Hola, buenas tardes. El tema del que les vamos a hablar hoy es geografía económica. Posteriormente le daremos un enfoque a los Países Bajos. Haremos una introducción, después se ampliará el tema para hablar sobre los factores que influyen en la geografía económica y así poder analizar oportunidades de negocio que existen con México. Finalizaremos con una conclusión. La geografía económica es un subcampo de la geografía, la cual se encarga de estudiar la combinación de factores naturales y espaciales en el estudio de las actividades económicas de una región o país. También analiza varios factores como la localización y naturaleza de las actividades económicas, los patrones de uso de la tierra, entre más. La Subgerencia Cultural del Banco de la República en el 2015 nos dice que la geografía económica estudia las relaciones oferta-demanda desde una perspectiva espacial. Para ello, analiza la localización y características de los lugares productores y su relación espacial y temporal con los lugares consumidores. Estos procesos están relacionados con las leyes de mercado, comercio nacional e internacional, los procesos de mundialización de la economía y la situación económica propia de cada país. Las variables que interfieren en la geografía económica son las siguientes. La economía se dedica al estudio de los procedimientos productivos y de intercambio, al análisis del consumo de bienes y servicios, entre otros. La historia estudia y expone los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado según la nación que se esté investigando. La demografía tasa de la población humana en una región o un país determinado. Las ciencias de la tierra permite conocer las características de los recursos naturales y las posibilidades de uso por parte de la sociedad. Por último, la política analiza las relaciones de poder relacionadas con el acceso a bienes y servicios. Holanda o Países Bajos es un país miembro de la Unión Europea, que colinda al sur con Bélgica y al este con Alemania. Su superficie geográfica abarca 41.543 kilómetros cuadrados, situado a orillas del Mar del Norte, en la desembocadura de los ríos Rin y Mosa. Una de las mayores riquezas que influyen en el crecimiento económico de Países Bajos es su ubicación geográfica, que se comunica con importantes vías marítimas, lo que lo ha llevado a poseer uno de los puertos con mayor movimiento comercial en el mundo, ubicado en Róterdam. El gran desarrollo industrial ha ayudado a tener desarrollo en la producción de alimentos, combustibles, sustancias químicas, maquinaria y equipo. Los antecedentes de los Países Bajos. Los primeros ocupantes de estas tierras llegaron tras la retirada de los últimos glaciares y entre ellos se cuentan desde los cazadores y recolectores de alimentos hasta las culturas más elaboradas que encontraron los romanos. Al llegar los romanos en el último siglo antes de la era cristiana, la región estaba habitada por celtas y germanos. El imperio nunca pudo ocupar la zona de los frisones, al norte del Rin, y se estableció en el delta, donde formó las provincias de Bélgica y Germania Inferior. La presentación del país del cual estamos hablando es Holanda. Algunos datos generales es que el nombre oficial del país es Reino de los Países Bajos, en el cual viven 17 millones de personas, lo cual convierte al país en uno de los más densamente poblados del mundo. Según el World Atlas, el país cuenta con 41.500 kilómetros cuadrados. Es considerado como un país de relieve llano, ya que este apenas rebasa los 50 metros de altitud media. Limburgo, en el monte Valsvenger, cuenta con una altitud de 321 metros, que constituye el punto más elevado del país. La región de Zuid-Vlaanderen, al norte de Rotterdam, es la zona con la más baja altitud del país, con 7 metros bajo el nivel del mar. Se estima que una cuarta parte del país se encuentra por debajo del nivel del mar.
Los holandeses dicen, Dios hizo la tierra, pero los holandeses hicieron Holanda. El drenaje de agua para ganar tierra al mar inició 600 años atrás con un sistema de molinos de viento, de madera y diques. Actualmente, con uno de los mayores proyectos de ingeniería, se crearon 3 gigantescos muros marinos, llamados barreras contra las tormentas, para proteger su gigantesco sistema de diques que contiene las aguas del Mar del Norte, lo que les ha permitido incrementar la superficie de su país en más de un 20%. Su clima. El clima es normalmente la mayor parte del año es viento y lluvia. El verano se considera como la temporada más cálida, con un promedio de 20 grados centígrados. Su energía. Países Bajos, que no tienen energía hidráulica, dependen de gas natural y el petróleo como sus principales fuentes de energía. Sectores exitosos generados a partir de la explotación de sus recursos naturales. La página oficial del gobierno de Países Bajos afirma que después de Estados Unidos es el mayor exportador de productos agrícolas del mundo. Esto representa el 17.5% de la total de las exportaciones del país. Recursos humanos. Demografía. Netherlands Foreign Investment Agency nos dice que Países Bajos tiene una población de 17 millones de personas. Durante la primera década del siglo XXI, el crecimiento relativo de la población de los Países Bajos fue mayor que en la Unión Europea en su conjunto. Países Bajos es el 27 país más densamente poblado del mundo y es el país más densamente poblado de Europa. 2/3 de su población se encuentran entre los 15 y 64 años. El análisis de la fuerza de trabajo muestra que muchos recién graduados de universidades e instituciones de formación profesional superior están especializados en los campos de tecnología o de economía. Cultura. No cuenta con un alto sentido de nacionalismo, son disciplinados, conservadores, prestan atención a los detalles más pequeños, son igualitarios y muy tolerantes con las diferencias individuales. La mayoría de la población no tiene prejuicios de género. Índice de Desarrollo Humano. La página oficial del Banco Mundial nos proporciona la información que Países Bajos ocupa el puesto número 5 del ranking del desarrollo humano. México ocupa el puesto 74 del ranking. En esta gráfica se entiende que Países Bajos se encuentran en un sano sistema político por los buenos rankings obtenidos en el desarrollo humano. Es un país el cual brinda muchos programas de ayuda social a sus ciudadanos y una de las prioridades del gobierno es ofrecer una alta calidad académica para toda la población. Y esto se refleja en su población, ya que las diferencias de las clases sociales no son muy distintas a comparación de México. Inversión extranjera y tecnológica. Inversión extranjera directa. Netherlands Enterprise Agency expresa en su página que los Países Bajos tienen una ubicación costera estratégica con acceso a unos 500 millones de consumidores en Europa Occidental. Cuenta con una excelente infraestructura logística, incluyendo el puerto de Rotterdam, que es el más grande de Europa. Es por eso que más de 6.300 empresas extranjeras ya han establecido más de 8.110 operaciones en los Países Bajos. Entre las muchas empresas internacionales destacadas que han aprovechado los servicios que proporciona el gobierno, que se encuentran en la Agencia de Inversiones Extranjeras de los Países Bajos. En 2014, las empresas extranjeras realizaron inversiones directas por un valor de 664.000 millones de dólares, o el 82.2% del PIB del país. Como resultado, Países Bajos son el mayor receptor mundial de inversión extranjera. Las inversiones extranjeras proporcionan el 15% del empleo holandés en el sector privado. Riesgo país. Estos son los puntos que COFACE nos muestra como riesgos de país. Uno es economía dependiente del ciclo económico europeo. Al riesgo de que Reino Unido se salga de la Unión Europea y cause un problema. 3. Hogares y bancos dependientes del mercado inmobiliario. 4. Concentración de la riqueza en los fondos de vivienda y pensiones. 5. Envejecimiento de la población, lo que provoca un alto costo de la atención médica. Empresas en el país que sean exitosas, generadas a partir de inversión extranjera. Netherlands Enterprise Agency expresa en su página que en los Países Bajos se encuentran compañías norteamericanas como Heinz, Medtronic y Reebok. También incluyen empresas europeas como Danone y Siemens.
además de un gran número de compañías de Asia y Medio Oriente, como son Fujifilm, LG Electronics, SABIC, Samsung, Saudi Aramco, Yakult, entre otras. Empresas y o sectores exitosos generados a partir de la tecnología, siendo Países Bajos, si le pensamos a cierta, un lugar equivocado para cultivar flores, ya que es un país pequeño, con poco sol e incluso las tierras no son muy adecuadas para el cultivo. El país no se encuentra ubicado en el Ecuador, sino entre el Trópico de Cáncer y el Círculo Polar Ártico, con un clima frío y con otoños e inviernos que llegan a menos de 0 grados. Es un ejemplo de cómo gracias a la tecnología ocupa el primer lugar en la exportación de flores gracias a sus avances tecnológicos. Northwest University Medical School of Journalism afirma en su página web que Países Bajos proporciona el 52% de todos los productos de la flora vendidos en el 2016. Países Bajos cuenta con un grupo de empresas especializadas en todos los aspectos de las flores: cría, cultivo, conservación, envasado, transporte aéreo. Este tipo de infraestructura dinámica y productiva hizo que las empresas holandesas fueran mucho más competitivas. En esta gráfica se puede observar que los factores de crecimiento económico de Países Bajos han disminuido en los últimos 5 años, pero su inflación disminuyó casi a la mitad. A continuación, hablaremos sobre las oportunidades de negocio. Integraciones económicas. Para comenzar, cabe destacar, como lo mencionamos anteriormente, que los Países Bajos es un miembro de la Unión Europea, que es casi la más alta integración económica que existe después de la unión política, siendo una unión económica. Ahora nos iremos por región para explicar un poco los tratados e integraciones económicas que tienen los Países Bajos. América. En América, los Países Bajos tienen diferentes tratados de libre comercio, entre los cuales cabe destacar la Comunidad Andina, que está integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Otro tratado de libre comercio que tienen los Países Bajos en América es con Mercosur, aunque cabe destacar que este aún no está en vigor. En 2016 se firmó un tratado de libre comercio con Canadá. Y también existe un tratado de libre comercio con Chile firmado en 2005. México mantiene un tratado de libre comercio con Países Bajos, es decir, con la Unión Europea, desde el 2000. El cual podría representar una importante oportunidad de negocio. Por último, los Países Bajos tienen un tratado de libre comercio con América Central. A continuación, seguiremos con Europa y los tratados de libre comercio que mantiene. Para comenzar, tenemos al bloque EFTA, que por sus siglas en inglés significa European Free Trade Association y está conformado por Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein. Después tenemos a la zona Balcanes y por último a la Comunidad de Estados Independientes. Continuaremos con la cooperación económica que mantiene con los pequeños países de Andorra, el Vaticano, Mónaco, San Marino y por último Turquía, que está en proceso de adhesión a la Unión Europea. Seguiremos con África, en donde los Países Bajos tienen una cooperación económica con Sudáfrica. A continuación, seguiremos por la región del Mediterráneo, donde cabe destacar la cooperación económica de los Países Bajos con Argelia, Egipto, Israel, la Autoridad Palestina, Jordania, Líbano, Marruecos y Túnez. Yéndonos a la región de Asia, nos podemos encontrar con los tratados de libre comercio que mantiene con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, por sus siglas ASEAN, y con Corea del Sur. Y para terminar, pero no menos importante, tenemos Oceanía, con cooperaciones económicas con Australia, Nueva Zelanda y Fiji. Balanza comercial. Según datos de Santander Trade y de TradeMap, en 2016 Holanda registró un superávit en su balanza comercial de 65.198.8 millones de dólares, que representan un 8.45% de su PIB. Esto quiere decir que es superior al superávit alcanzado en 2015 de 50.948.1 millones de dólares, que eran el 7.53% del PIB. La variación de la balanza comercial se ha debido a un incremento de las exportaciones de los Países Bajos, acompañado de una disminución de las importaciones.
Si tomamos como referencia la balanza comercial con respecto al PIB, en 2016 Holanda ha ganado posiciones. Se ha movido del puesto 21 que ocupaba en 2015 hasta situarse en la posición 17 de dicho ranking. Además, su superávit es alto comparado con el resto de los 189 países del ranking. Socios comerciales. Las exportaciones de los Países Bajos representan tan solo un 3.6% de las exportaciones mundiales, siendo sus principales compradores Alemania, Bélgica, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Ahora, hablando de las importaciones, los Países Bajos representan un 3.1% de las importaciones mundiales, siendo sus principales proveedores Alemania, China, Bélgica, Estados Unidos y Rusia. Ahora hablemos un poco de México. México es el país socio número 39 en cuanto a sus exportaciones, importando de Países Bajos tan solo el 0.4% del total de las exportaciones de los Países Bajos. Por lo tanto, en la balanza comercial de México y Países Bajos tiene, en datos del 2016, un saldo positivo de $230.460.000 sobre México. Ahora hablaremos sobre la distancia y la logística. Entre México y Países Bajos existe una distancia de 9.085 kilómetros. Las principales rutas comerciales que existen entre México y los Países Bajos son saliendo de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, bajando hasta el Canal de Panamá para llegar al puerto de Róterdam. También, otra ruta importante es desde el puerto de Veracruz, pasando por el Golfo de México y llegando a Róterdam. Hablando de Países Bajos y aranceles de protección, tenemos, según Santander Trade, los productos sujetos a aranceles más elevados son los productos textiles y agroalimentarios, con una media de un arancel de 17.3%. A continuación, expondremos algunos datos sacados de TradeMap. Productos más exportados por los Países Bajos. En primer lugar, tenemos los aceites medios y preparaciones de petróleo o de mineral bituminoso. En segundo lugar, tenemos la telefonía celular, es decir, los teléfonos móviles o radiotelefonía. Continuamos en tercer lugar con los medicamentos. Después tenemos en cuarto lugar las máquinas para la recepción, conversación, transmisión o generadores de voz. E imágenes. En quinto lugar tenemos los aceites ligeros y preparaciones de petróleo o de minerales bituminosos. A continuación, para enfocarnos un poco en México, expondremos los 10 principales productos que México importa de Países Bajos. En número 1 tenemos los aceites ligeros y preparaciones de petróleo o de minerales bituminosos. En segundo lugar tenemos los medicamentos, entre los cuales destacan los antibióticos, hormonas, vitaminas y provitaminas. En tercer lugar tenemos el PEG-xileno, que es una sustancia química esencial para la fabricación de botellas de plástico PET y fibra de poliéster. En cuarto lugar nos encontramos con semillas de hortalizas para siembra. En quinto lugar tenemos las cajas de cambio para tractores y vehículos automóviles grandes para transporte. Seguido del sexto lugar, que son agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares. En séptimo lugar tenemos los quesos, incluidos el queso fresco, requesón, queso fundido y quesos para pasta. En octavo lugar tenemos los circuitos electrónicos integrados, seguido del noveno lugar por bulbos, cebollas, tubérculos, raíces, bulbos tuberculosos, turiones, rizomas, todos estos en reposo vegetativo. Y para finalizar, con el décimo lugar tenemos preparaciones alimenticias de harina. Hablando del producto que más exportan los Países Bajos, que son aceites medios y preparaciones de petróleo o de mineral bituminoso, el arancel más alto que existe de nación más favorecida es aplicado por Barbados y es del 130.4%. Ahora continuaremos con los productos en el que los Países Bajos es más débil, es decir, que tiene que importar. En primer lugar, tenemos los aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. En segundo lugar, tenemos telefonía celular, teléfonos móviles o radiotelefonía. En tercer lugar,
tenemos aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral bituminoso. En cuarto lugar están las máquinas para la recepción, conversación, transmisión o regeneradores de voz e imágenes. Y por último, en quinto lugar, tenemos las máquinas automáticas para el tratamiento o procesamiento de datos, digitales o portátiles. Ahora, de nuevo pasaremos a la relación que tiene con México. Enumeraremos los primeros 10 productos que México exporta a los Países Bajos. En primer lugar, tenemos las máquinas para la recepción, conversación y transmisión o regeneradores de voz e imágenes. En segundo lugar, tenemos los aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. En tercer lugar, tenemos las unidades de memoria para máquinas automáticas, para tratamiento o procesamiento de datos digital. Seguido del cuarto lugar, que son los instrumentos y aparatos para la medida o control de presión de líquidos o gases. En quinto lugar, tenemos los limones y limas. En sexto lugar, tenemos los aguacates o paltas, frescos o secos. En séptimo lugar, tenemos los minerales de molibdeno y sus concentrados. Molibdeno es un metal que se usa como materia prima para obtener aleaciones, entre las que destacan los aceros más resistentes. En octavo lugar, tenemos los artículos y aparatos de prótesis. Estos del cuerpo humano. De los datos presentados anteriormente podemos concluir que las importaciones de los Países Bajos de petróleo crudo y de las exportaciones de productos derivados del petróleo, como aceites ligeros y medios, se debe principalmente a que el país cuenta con 10 refinerías, aunque, según los datos de Index Mundi, el país se encuentra en la posición número 53 del ranking con países de reservas probadas, teniendo entonces aproximadamente 352 millones de barriles. Y tiene en producción 29.400 barriles diarios. En conclusión, Holanda o Países Bajos es miembro de la Unión Europea. Tiene una ubicación geográfica que ha influido mucho en el crecimiento económico del país, ya que colinda con Alemania y Bélgica. También tiene uno de los puertos más grandes con mayor movimiento comercial en el mundo, ubicado en Rotterdam. Y gracias a su desarrollo industrial, tiene una alta competitividad a nivel mundial en el sector de producción de alimentos, de combustibles y sustancias químicas. También podemos analizar que en los últimos 5 años ha aumentado su crecimiento económico. Se ha mantenido estable su economía y ha logrado disminuir su inflación casi en un 50%. Holanda también cuenta con programas de ayuda social para sus ciudadanos y con una alta calidad académica, que les ha ayudado a su desarrollo económico de manera significativa. El desarrollo económico en Holanda ha incrementado gracias a las políticas económicas que ha generado dentro del país. Como pudimos ver, Holanda es una de las fuentes de inversión más grandes en México después de Estados Unidos. Después de la implementación de la reforma energética en México, más de 50 empresas holandesas de diversos tamaños y sectores quieren aprovechar la apertura comercial con México para aumentar sus inversiones y buscar un mercado más sólido, principalmente Shell de la industria petrolera, Philips y Damen, la constructora de barcos. Y todo esto es gracias al crecimiento de la economía en México. Las oportunidades de negocios de exportación de México a Holanda han incrementado gracias al fortalecimiento de su relación comercial. Los productos que encontramos con mayor potencia para su exportación fueron las partes de tecnología celular y circuitos electrónicos para realizar telefonía móvil, ya que los Países Bajos es el principal exportador de telefonía móvil. Importa los insumos para su manufactura y venta de un clúster ubicado en la zona metropolitana de Guadalajara. Y por lo tanto, el software también es una oportunidad de exportación por toda la tecnología producida. Necesitan constante innovación para la exportación a sus principales países consumidores. Los aguacates y berries son una gran oportunidad de exportación también, ya que son alimentos con mucha demanda en Países Bajos y por las condiciones climáticas en las que viven, no tienen la capacidad de cultivar este tipo de frutas y verduras. En cambio en México, principalmente en los estados de Michoacán y Jalisco,
Tenemos mucha capacidad de cultivar estos alimentos debido a las condiciones geográficas, el buen clima y la mano de obra baja.